Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a enseñar cuáles son los elementos básicos de un gráfico, de una gráfica de Excel y cómo se crea un gráfico muy sencillo, lo más sencillo posible. Os aviso que depende de la versión de Excel. Yo tengo la versión Excel 2010, pero en versiones anteriores esto cambia un poco, pero bueno, en el fondo es la misma cosa, entonces no vais a tener mayores problemas. Veréis, pues un gráfico es eso, es una representación visual, como esta que tenemos aquí, de una tabla de datos. Esa tabla de datos, digamos, existe una variable independiente, lo que normalmente se llama la X, que en este caso es el mes, es decir, este es el eje horizontal, ¿no? Y puede existir una o varias, ahora lo veremos, variables independientes, lo que normalmente se llama la Y o las Y, porque pueden ser varias, pero que aquí lo llaman eje de, o las llaman valores, es decir, esto lo llaman categorías, esto de aquí lo llaman categorías Excel y esto de aquí lo llama valores. Las X son las categorías y las Y son los valores. Bien, puede haber un único eje X, pero puede haber varios ejes Y. Eso lo vamos a ir viendo. Bueno, pues es una representación visual. Pues por ejemplo puede ser de este tipo, pero pueden ser de otros múltiples tipos que enseguida vamos a ver. Veréis, os lo enseño ya mismo. Esta es una gráfica que se llama de barras, ¿no? Esta es una gráfica de líneas. ¿Veis aquí? Fijaros, hay dos Is, dos variables dependientes que son la temperatura máxima, la temperatura mínima y una variable independiente que es el mes. Hay una X y dos Is, la roja y la azul. Bien, vale. Era lo que os decía antes. Esta es una gráfica, bueno, se le llama normalmente de tarta, aunque su nombre correcto por lo visto es gráfica circular. Bueno, pues ya las conocéis. Aquí cada una de las sedes, el número de entradas que se han producido. Bueno, bien, esta es una gráfica, lo mismo, pero es tridimensional, tiene tres ejes. Este se supone que es el X, el Y y luego en profundidad, por lo que se supone que sería el eje Z. Es decir, nosotros podemos representar salidas y entradas de esta manera con estos gráficos, ¿vale? Bien, estos gráficos de cilindros y de prismas. Bien. Esta es una gráfica que se le llama de dispersión. Mirad, es interesante porque luego nos va a servir para otra cosa. Mirad, yo tengo en el eje X las horas, en el eje horizontal, quiero decir, en el eje vertical el nivel que se supone que hay en un depósito, y fijaos que aquí esto no van de uno en uno, no van de hora en hora, sino que son, bueno, pues de aquí a aquí hay aproximadamente 55 minutos, pero de aquí luego hay 20, etcétera. Entonces los puntos no tienen una separación fija. Entonces, mirad, se representa la X y la Y independientemente cada una de ellas, ¿de acuerdo? Estas son las gráficas de dispersión. Lo vamos a ver más adelante, simplemente es mencionarlo ahora. Bueno, aquí tenemos una gráfica múltiple que tiene sus barras, que tiene sus líneas. Fijaros, tiene un eje Y para las precipitaciones, otro eje Y para las temperaturas, es decir, tiene dos ejes de valores, ¿vale? Aquí lo que tenemos es la clásica gráfica matemática hecha con un diagrama de dispersión, como el que os he mostrado antes. Entonces, bueno, también os enseñaré cómo se hace esto, ¿vale? Aunque mi consejo es que no utilicéis Excel para hacer este tipo de gráficas. Existen programas de matemáticas mucho mejores, incluso algunos de ellos gratuitos, como GeoGebra, pero bueno, lo contaré en su momento. Aquí tenemos lo mismo, pero esa gráfica en tres dimensiones, una gráfica tridimensional. Lo mismo que os he dicho antes, existen mejores programas. Y aquí tenemos, pues bueno, un resumen para poder elegir. Fijaros, aquí tenemos varias columnas, pero en realidad solo vamos a representar tres. Entonces, ¿cómo se van eligiendo las columnas? Bien, vamos entonces por orden. Primero, ¿de qué elementos consta una gráfica? Pues me voy a ir precisamente a esta, que es la más completa. Entonces os voy a ir contando. Es importante que lo sepáis porque luego Excel trabaja constantemente con estos nombres. Entonces, bueno, pues son nombres obvios, pero que hay que saberlos. Por ejemplo, esto de aquí, pues esto es entero, este cuadrito es el área del gráfico, ¿de acuerdo? Mientras que esto de aquí, lo de dentro, es lo que se llama área de trazado. Bueno, por supuesto, esto de aquí es el borde del gráfico, esto de aquí es el título del gráfico, ¿vale? Esto de aquí, como ya os he dicho, es el eje de categorías y estos son, pues claro, los rótulos del eje de categorías. Este es el primer eje de valores y estos son los rótulos del eje de valores. Estas de aquí son líneas de división o líneas de cuadrícula, ¿vale? Más cosas. Esto de aquí, por ejemplo, son los marcadores.
y estos son pues propiamente dichas las líneas, ¿vale? A veces aparecen aquí números, veréis, lo vais a ver por aquí. Estos números se les llama rótulos de datos, los rótulos de los datos, ¿vale? Más cosas, pues vuelvo otra vez a las de antes. Esto os he dicho que era el título. Estos son las marcas de graduación, estas de aquí, esas marquitas que aparecen ahí y ahí, se les llama marcas de graduación, ¿vale? Estos son, aquí no aparece, pero por aquí sí, los títulos de los ejes. Los títulos de los ejes se refiere a esto de aquí. Esto es el título del eje. Esto vuelve a ser la leyenda, ¿vale? Y bueno, pues básicamente ya he dicho más o menos todos los nombres de las cosas. Los iré repitiendo sobre la marcha, pues porque es importante, porque luego fijaros, cada vez que tenemos una gráfica, pongamos por caso esta, ya que he ido sobre ella, cuando yo pulso, aparece este menú flotante, donde aquí yo puedo modificar, principalmente aquí en presentación, pero también en diseño y formato, cada uno de los elementos, pero claro, tengo que saber cuál es cada uno. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo puedo cambiar, ¿veis? El título del gráfico, rótulos, leyendas, etiquetas de datos, tablas de datos, los ejes, las líneas de la cuadrícula, etcétera. Por eso os digo, mirad, y también salen aquí, que es necesario pues conocer los nombres de las cosas, ¿vale? Bien, de todos modos con el uso esto se va sabiendo. ¿Qué es lo principal para crear una hoja una gráfica con Excel? Bueno, pues nada, primero establecer una tabla con los valores, tanto de la variable independiente como la variable dependiente. La tabla suelen ir los datos en columnas, aunque se podría hacer en fila, pero lo suyo es colocarlos en columnas y además consecutivos. Aquí, por ejemplo, el X, hay una Y, si hubiera dos Y's, pues la siguiente Y aquí. ¿Vale? No me cuesta nada para que veáis que es muy fácil. Yo voy a borrar esta gráfica y la voy a volver a crear a partir de estos datos. Entonces yo lo que hago es que me vengo aquí, selecciono la tabla completa, incluidos estos encabezados, y yo me vengo aquí a insertar y le digo gráficos. Voy a ver, para que veáis, existen más tipos de gráficos, pero para que veáis la lista entera, ¿vale? Yo quiero, pues voy a elegir el primero, de columnas. Mirad todos los que hay entre tipos y subtipos de columnas, líneas, circulares. Bueno, pues lo veremos cada uno en su momento. Le voy a decir que este es el tipo, aceptar, ¿vale? Aquí me ha creado un gráfico que no es exactamente el que yo tenía antes, pero bueno, lo vamos a ir modificando. Es decir, Excel hace una primera tentativa, un primer intento, y ahora nosotros pues lo tenemos que ir modificando, ¿vale? ¿Dónde se modifica todo esto? Evidentemente aquí en este menú, pero también con el botón secundario del ratón. Para los que seáis diestros, pues es con el botón derecho, ¿vale? Podemos ir cambiando las propiedades de cada cosa. Por ejemplo, aquí yo selecciono el formato del área del gráfico, pero si yo quiero cambiar, por ejemplo, la leyenda, ¿no? La leyenda me venía abajo, pues yo me vengo aquí y me vengo aquí formato de leyenda. Entonces me permite, ¿veis? Me dice posición de la leyenda, pues si la tenía abajo, posición inferior. Cierro. Se supone que esto también estaba aquí en el menú presentación, aquí en leyenda, pues tenía que salir también. ¿Vale? A mí me gusta irlo haciendo con el menú contextual porque yo voy seleccionando cada cosa y sé dónde está, pero también hay gente que dice, bueno, yo voy a ir por orden cambiando las cosas, voy cambiando primero el título, luego después voy cambiando los rótulos, bueno, eso como prefiráis, ¿vale? A propósito de cambiar el título, para cambiar el título, pues yo me puedo situar aquí y lo puedo cambiar directamente, aquí. Si yo no quiero que el título sea exactamente esto que pone aquí, hay otra manera de hacerlo que os la contaré más adelante, pero yo puedo venir aquí y decir precipitaciones anuales. He cambiado el título del gráfico. Fijaros que ahí en la leyenda sí que me sigue saliendo precipitaciones en milímetros. Ya os diré cómo se cambia eso. De momento lo vamos a dejar ahí. Si quiero cambiarlo también en la leyenda, no pasa nada. Lo haremos en su momento. Bien. ¿Qué es lo que tengo que cambiar aquí? Ya tengo prácticamente la gráfica, ¿no? Fijaros, yo pulso fuera y está por aquí. Bueno, vamos a hacer unos pequeños cambios. Luego en su momento habrá más vídeos que iremos haciendo las cosas. Mirad, por ejemplo, yo esto del área de trazado puedo cambiar el tamaño, subirlo. Esto lo puedo mover un poco más hacia arriba, pues para ganar espacio. Estas líneas de aquí de división, creo recordar que las tenía, veis aquí formato de líneas de división. Pues creo recordar que era una línea así, por aquí, estilo de la línea. Y creo que venían así, con guiones de este tipo. Vamos a ponerlas como estas, ¿vale? Bueno, fijaros, le puedo cambiar el ancho, hacerlo un poquito más pequeño, 0,5 puntos, ¿veis? Bueno, estupendo. Más cosas que se pueden cambiar. Bueno, creo que no había más. Simplemente decir, por ejemplo, a veces aquí cuando esto no cabe, este eje,
el eje que le hemos llamado de categorías, decir, pues a lo mejor poner un tipo de letra diferente. Bueno, pues no pasa nada, dar formato aquí al eje, ¿vale? Entonces yo aquí puedo ir mirando, lo veis por aquí. Si no me aparece el tipo de letra, dices, bueno, pues nada, se supone que debería estar por aquí. Si no está, pues probablemente es que esté por aquí. Mirad, Calibri a 10. Voy a elegir un tipo de letra más estrechito, Arial Narrow. Ya está. Luego entre los menús y el menú contextual, pues ahí va saliendo las cosas. Bien, nada más de momento. En otros vídeos vamos a ir contando otras cosas de cómo se modifican cosas especiales de las gráficas o cómo lo vamos adornando mejor. Nos vemos en otro vídeo.